Gracias por venir a este acto, a este desayuno informativo que organiza Executive Forum y donde hoy contamos con la presencia de don Javier Maroto Aranzábal, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Estimado don Javier, gracias por aceptar nuestra invitación y por desplazarse hasta Madrid para hablarnos de su estupenda ciudad y de los innumerables méritos que cosecha en todos los ámbitos y en especial en el área medioambiental. Es un orgullo y un honor para nuestro foro poder contar con usted y poder escucharle esta mañana. Agradezco la presencia de todos los cargos institucionales que hoy nos acompañan, con especial referencia a los diputados del Congreso y a los concejales del Ayuntamiento de Vitoria. Por último, quiero reconocer el apoyo de la empresa que patrocina este acto, Fomento de Construcciones y Contratas, Servicios Ciudadanos. Agradecimiento que hago particular en la persona de don Juan Béjar, vicepresidente y consejero delegado de FCC, así como a todos los directivos de la empresa presentes en esta sala. Antes del alcalde de Vitoria tendremos dos intervenciones previas en esta tribuna. En primer lugar, subirá don Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso y anterior alcalde de Vitoria, y a continuación hablará el señor Béjar de FCC. Así pues, sin más demora, les cedo la palabra a ambos y para empezar al señor Alonso, don Alfonso, muchas gracias. Buenos días, querido alcalde Javier, diputados que habéis venido esta mañana, y a todos los amigos que han venido también desde el País Vasco, son pues algunos viejos compañeros de partido, y también a FCC, que patrocina este Executive Forum y que por tanto pone una tribuna a disposición de aquellas personas que tienen algo importante que decir, que es el caso de Javier Maroto. Yo no es la primera vez que le presento aquí en Madrid. Creo que fue en el hotel de enfrente la vez que estuviste también en un desayuno. Tuvo una intervención brillante, yo creo que se recuerda. Para mucha gente era una sorpresa y era un descubrimiento, porque no habían oído hablar de Javier Maroto. Lleva solamente 2 años de alcalde y no se había presentado formalmente en Madrid, pero aquella apuesta de largo pues fue una apuesta de largo que acreditó la brillantez, la capacidad política, la capacidad de comunicación, la solidez de ideas que tiene Javier Maroto, que es un tipo que porta el título más importante que un hombre puede tener en política, o una mujer, que es el de alcalde de Vitoria. Solo gente muy cualificada ha podido tener esta condición, yo estoy entre ellos. Él, iba a decir, se crió a mis pechos, pero es que claro, él fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria, concejal de Hacienda. En mi primer mandato fue escalando posiciones, terminó como teniente de alcalde y claro, a partir de ahí ya no paró. Él atravesó 4 años de oposición que lideró formando un equipo, formando una alternativa muy sólida, que después se vio recompensada con la victoria en las urnas, con la confianza que le dieron los vitorianos. Y en estos 2 años de desempeño del cargo lo que ha hecho es aumentar todavía más ese caudal de confianza que le permitió llegar a la alcaldía. Y se ha producido una identificación de muchos vitorianos, no solamente de gente del Partido Popular o que venía votando al Partido Popular, sino vitorianos de toda condición, de toda idea política, que se vienen identificando con la manera de ser y la manera de hacer de Javier Maroto al frente de la alcaldía. Y eso yo creo que es así porque él representa muy bien algunos de los valores que nos son queridos a los vitorianos y a los alaveses. Y él es una referencia de moderación, que también tiene gracia que lo diga yo hoy aquí, pero es verdad. Él es una referencia de esa moderación, de esa templanza de Vitoria y de Álava, de ese planteamiento de las cosas desde el sentido común, de buscar siempre un término medio en el que es posible encontrarse con el otro, de entender que Vitoria es una ciudad plural y que por tanto no se puede administrar desde una posición de arrogancia pensando que se tiene la verdad o que uno tiene la solución para todo, sino que hay que hacerlo con ese estilo abierto, escuchando siempre, estando en la calle. Y como se ha convertido en el alcalde más cercano que ha tenido nuestra ciudad, porque recibe a todo el mundo, atiende a todo el mundo y tiene tiempo para todo, pues yo creo que la gente le quiere y eso se nota en la calle. Y por tanto por eso es una gozada poder presentarle y decir que él está en Vitoria, que en España necesitamos políticos y referentes como es Javier Maroto, gente seria que hace un proyecto y en los que los ciudadanos pueden confiar, y gente también que es cercana. Necesitamos en Vitoria y en el País Vasco ese referente que da fortaleza a la alternativa del Partido Popular.
También los necesitamos en Madrid, pero vamos a dejarle un tiempo de maduración ahí en Vitoria, porque hay muchas cosas que arreglar y porque es una ciudad que tiene grandes retos por delante. Vitoria parece que es una ciudad muy pequeña. Esta semana hemos estado en una delegación parlamentaria visitando China. Las ciudades allí tienen todas más de 20 millones de habitantes. Claro, uno dice, bueno, Vitoria, 240.000. ¿Y en qué hotel se alojan, no? El mundo es global, el mundo es competitivo, el mundo es enorme. Para una ciudad de un tamaño, en España medio, pero que es una ciudad de un tamaño pequeño, es difícil encontrar un hueco, es difícil tener una imagen, es difícil ser reconocible. Y Vitoria lo ha conseguido, y es una referencia en España y en toda Europa, y es una referencia también fuera de Europa. Y Javier Maroto ha tenido que viajar por razón de su cargo vendiendo esa imagen y esa proyección de la ciudad, como la referencia europea del medio ambiente, y ha hecho de Vitoria una ciudad que todo el mundo identifica y de la que todo el mundo habla bien, como emblema de calidad de vida, como emblema de hacer las cosas bien, como ciudad del equilibrio y como ciudad que está diseñada a la medida de las personas. Y a eso justifica una legislatura. Son muchos más los proyectos que tiene entre manos y que va a sacar adelante, y hoy nos los va a contar. Yo por eso, Javier, ya sabes, cuentas con la amistad, con el apoyo. Para todos es una gozada que estés aquí en Madrid, y ven muchas veces porque tu manera de hablar, tu sencillez, tu templanza es algo que necesitamos cada vez más. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este desayuno. En particular al portavoz del Partido Popular en el Congreso, al secretario general del Partido Popular Vasco y al secretario general de la CEM en particular, y un saludo muy especial hoy a Marimar Blanco. Bueno, para nosotros, para FDC, es un orgullo dar hoy poder participar en este desayuno y poder dar la bienvenida al alcalde de Vitoria, capital del País Vasco y capital verde de la Unión Europea en el año 2012, algo que estoy seguro que va a estar presente en toda la intervención del alcalde, porque si algo distingue hoy en día Vitoria es su aprecio por la sostenibilidad medioambiental, y en eso la hace diferente a la mayoría de las capitales españolas, y nos encantará oír las opiniones del alcalde al respecto. El alcalde es licenciado en empresariales y economía y también tiene un máster en gestión de la administración pública por el IES. Ha trabajado en diversas empresas de nuevas tecnologías y en base a eso quizás es por lo que sostiene una relación muy, muy especial con todos los ciudadanos de Vitoria a través de las redes sociales, también a través de su presencia constante en la ciudad. Me cuentan en bicicleta o usando el transporte público, y también a través de ese fantástico programa que se llama Mantenga una cita con el alcalde o algo así, que permite a todos los vitorianos tener permanente acceso directo al alcalde de su ciudad. El alcalde ha conseguido durante estos años atraer fondos públicos para mantener la ciudad viva, para mantener la ciudad con una actividad en construcción que para las empresas que estamos allí, pues obviamente es extraordinariamente importante, y además y sobre todo ha conseguido un saneamiento real y profundo de las cuentas públicas. Yo aquí también quiero aprovechar para decir que desde luego Vitoria lo ha conseguido, pero no sé si todo el mundo es consciente que la mayoría de los ayuntamientos españoles hoy en día han conseguido dar la vuelta a sus cuentas públicas y contribuyen a las cuentas públicas con un superávit en término global. Esa capacidad de adaptación de las administraciones públicas y desde luego de las administraciones locales, y en particular de Vitoria, es algo que no tiene parangón en ninguna de las reconversiones que en procesos similares están incursos ningún otro país de los demás países de la Unión Europea que tienen mayor o menor nivel de dificultades. Y es algo que los españoles tenemos que contar, tenemos que decir y tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque seguro que esa capacidad de adaptarnos es uno de los grandes activos que tenemos y que nos hace que a día de hoy veamos la situación económica con una perspectiva radicalmente diferente de muchos países que llevan muchos años en una situación de crisis y sin expectativas positivas. Nosotros hoy en día las tenemos, y yo creo que la administración local, la administración municipal y en particular Vitoria son el ejemplo en el que debe mirarse todas las administraciones públicas
y probablemente muchos otros países de nuestro entorno. El aprecio y las razones por las que Vitoria ha sido consagrada como capital verde de la Unión Europea en el año 2012, por lo demás son evidentes, porque sus programas de tratamiento de residuos, sus programas de tratamientos de aguas, todos los programas de eficiencia energética y las diferentes medidas de sostenibilidad medioambiental que se han adoptado en la ciudad, como decía antes, la han hecho diferente y esa es una característica que la domina. Sin más, voy a y desde el orgullo de poder colaborar con Vitoria en muchas de estas actividades, cedo la palabra al alcalde con gran interés personal en escucharle. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos y agradezco en primer lugar al Executive Forum por la amable invitación y a todos ustedes por su presencia en este desayuno en el que diferentes cuestiones de agenda han complicado la posibilidad de asistencia de algunas personas especialmente importantes para mí, pero también están otras muy importantes aquí hoy conmigo. Quiero agradecer también a FCC por sus palabras tan amables y, por supuesto, a mi amigo y compañero de galardón en esto de la alcaldía de Vitoria, Alfonso Alonso, quien en este momento ejerce sus labores en el Congreso de los Diputados, demostrando que el coraje, la valentía y la sinceridad son también una forma de hacer política y lo hace a diario en el Congreso de los Diputados. Ayer también. Quiero en este momento hacer un recordatorio. Hace 16 años, y ese es el motivo por el que algunas personas del Partido Popular del País Vasco no pueden estar hoy aquí, sucedió un hecho terrible para todos los españoles, para todos los vascos y para los miembros del Partido Popular. Hace 16 años asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con su hermana, Marimar, a la que yo tengo un especial cariño. Quiero decir, y seguro que ella comparte conmigo, que han pasado muchas cosas desde entonces. Hoy Euskadi está mejor que entonces. Hoy en Euskadi se respiran otros tiempos. Y es una situación completamente diferente. La ausencia de violencia es una situación claramente mejor y nos posiciona de una forma mejor. Pero hay cuestiones pendientes absolutamente relevantes que deben ser resueltas. Y quería, precisamente en este momento, recordando a la persona de Miguel Ángel Blanco en esta fecha tan especial, hacer una reflexión. Miguel Ángel Blanco consiguió muchas cosas antes y después de su asesinato, pero entre otras generó lo que se consiguió llamar el espíritu de Ermua. El espíritu de Ermua supuso una rebelión de muchos vascos, de una inmensa mayoría de vascos y de españoles que quisimos que las cosas fuesen de otra manera. Yo hoy aquí quisiera reivindicar que precisamente ese espíritu de Ermua sirva también a la hora de construir el relato de lo que ha sucedido en Euskadi. Porque aunque las cosas sean mejor hoy, tienen que escribirse y contarse como deben. La paz, la libertad y la democracia no se ganan de cualquier manera ni en cualquier formato. Lo que sucedió debe ser contado como sucedió y debe ser tenido en cuenta así. Por eso creo que si el espíritu de Ermua sirvió entonces para hacer una rebelión social, debería servir también ese espíritu de Ermua que hoy recordamos, para que se haga justicia, libertad y se recuerde a las víctimas a la hora de confeccionar el relato de lo que sucedió en el País Vasco y que esperemos, eso sí, todos juntos, sea distinto y definitivo en los próximos tiempos. Marimar, un abrazo enorme, porque sabes que te queremos todos, todos absolutamente. Voy a centrarme brevemente.
Y cambiando completamente de tema, en mi querida ciudad, es el otro amor que llevo en el corazón, Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, una ciudad que tiene 242.000 habitantes, que es la capital de Euskadi y que es la ciudad más verde de Europa, a pesar, y esto es una cosa que nos describe, de ser una ciudad industrial. En Vitoria hay empresas tan relevantes como la principal planta de Michelin, donde se fabrican todas las furgonetas comerciales, todas las marcas de ruedas comerciales para gran industria, para todo el mundo, y también está, entre otras, Mercedes-Benz, donde se fabrican todas las furgonetas de distribución comercial que se hacen en todo el mundo. La furgoneta Vito, que es conocida, entre otras cosas, por su alta calidad. Bien, ¿cómo se consigue que una ciudad industrial sea además una ciudad verde? Entendido ese concepto de verde como el de una ciudad sostenible. Bueno, quizás hay que preguntarse por qué Vitoria es esa capital verde europea. Y en esto coincido con los valores de la Unión Europea, esencialmente valores que tratan de posicionar nuestro continente y a la Unión en lo que somos más competitivos. En esto de la sostenibilidad, Europa es más competitivo, porque tiene una larga tradición y porque tiene una importante implicación con esos valores. La Unión Europea tiene, por tanto, ese cometido de impulsar criterios, valores, políticas en torno al medio ambiente y a lo sostenible, y precisamente, además de hacerlo y con relativa eficacia, también entienden que la mejor manera de poder hacer llegar esas políticas a muchos rincones del continente es a través de los ejemplos. Dicen que un ejemplo vale más que mil palabras, y efectivamente esto es así. Por eso, en la idea de reflejar lo que son las buenas prácticas y las buenas costumbres en el ámbito medioambiental, se decidió la creación de este premio, el European Green Capital Award, que es algo así como el premio Nobel del Medio Ambiente para ciudades. Hay una diferencia. En el premio Nobel te dan un cheque, aquí te dan un diploma. Pero bueno, salvada esa diferencia, que a veces es sustancial, la similitud es bastante parecida. ¿Es difícil ser una ciudad verde? Hombre, es bastante difícil, sobre todo si uno está en una ciudad del sur de Europa, aquí en España o en países del sur de Europa, porque hasta ahora siempre las ciudades del norte de Europa han sido capitales verdes. Vitoria configura una lista en la que se encuentra Estocolmo, en Suecia, Hamburgo, en el norte de Alemania, Copenhague, en Dinamarca, Nantes, en el norte de Francia. Es una lista de ciudades muy conocidas y normalmente grandes ciudades. Por eso la especialidad de Vitoria, y por eso me referiré a ello. Hay una cuestión que compartimos quienes pensamos de esta forma. Hoy, economía y ecología no son palabras distintas, son sinónimos de una forma de hacer política y de gestionar recursos públicos, y es mucho más eficaz hacerlo, además, de una forma sostenible. Porque hoy hay menos recursos y hay más necesidades, por tanto, ese principio de hacer más con menos es un principio obligado. Y las políticas basadas en la sostenibilidad contribuyen precisamente en ese objetivo. Es, por tanto, una manera de gestionar la sostenibilidad. Además, el hecho de que se potencien las ciudades verdes es especialmente relevante por una razón. Los países, los miembros de la Unión, España entre otros, tienen prácticamente todas las competencias en materia medioambiental, o muchas de ellas. Pero son las ciudades las que se encargan de llevar a cabo muchísimas de las cuestiones que afectan directamente al ciudadano y que tienen que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Por tanto, esta es otra reflexión, es necesario compaginar la dimensión nacional y europea de las políticas medioambientales con la aplicación real y efectiva, concreta y cercana de las ciudades en la puesta en marcha de esos principios. Esto es precisamente lo que se defendió en la cumbre de Río de Janeiro bajo el nombre de la Carta de Vitoria, que fue leída allí como una reivindicación, quizás un poco revolucionaria, una carta que se confeccionó en Vitoria, que firmaron el resto de ciudades verdes europeas, algunas ciudades relevantes también de Latinoamérica, como Río y Sao Paulo,
y que venía a decir que efectivamente las normativas, los parámetros medioambientales se confeccionan en órganos supranacionales, Naciones Unidas, en órganos que tienen que ver con decisiones de carácter nacional en cada uno de los países, pero se aplican, y a veces se aplican antes, con más acierto y con menos medios, en las ciudades. Por eso ese papel de reivindicación de lo que significa una ciudad en el ámbito de las decisiones medioambientales. Hay que contar más con las ciudades para acertar más en el medio ambiente. Esto es especialmente relevante en nuestro continente, en la Unión Europea, porque el 80% de la población vive precisamente en ciudades como Vitoria, en ciudades como las nuestras. Y, por tanto, las buenas prácticas que se hagan en ciudades que aciertan se pueden implementar directamente en el 80% de la población europea. Bien, ¿cómo se consigue hacer de Vitoria una ciudad verde? Bueno, quizás es más fácil explicar cómo no se consigue. No se consigue porque un alcalde lo decida, no se consigue en un día y no se consigue en un despacho. Hace falta el trabajo de mucho tiempo, la complicidad de muchos y un esfuerzo compartido. Esa es la clave para hacer de una ciudad como Vitoria una ciudad sostenible. Yo diría que en nuestro caso muchas décadas de trabajo compartido. Y quizás hay tres claves que me gustaría reseñar brevemente de por qué Vitoria ha conseguido estar donde está. En primer lugar, porque a pesar de estar en el País Vasco con las cuestiones políticas que nos diferencian a veces de forma abismal, en el ámbito de las políticas medioambientales ha habido unidad política. Y esto es fundamental. Cuando existe unidad política se opera de una forma más contundente, más fuerte, porque hay continuidad en las medidas llevadas a cabo. Son, por tanto, tres colores políticos distintos que han actuado en la democracia, pero antes también había una sensibilidad especial con la sostenibilidad en la ciudad. Pero desde la democracia, tres colores políticos distintos actuando en favor del medio ambiente en una línea común. En primer lugar. En segundo lugar, una especial compenetración con el tejido asociativo verde, que a veces tiene un cierto componente antisistema, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, una organización como Greenpeace no está para aplaudir a un alcalde, está para pedir y reivindicar. Sin embargo, en nuestro caso, sucede que el trabajo que se ha hecho en la ciudad se ha hecho con ellos, se ha hecho con este tejido. Y cuando se hace con este tejido, cuando se hace con ellos lo sienten como algo propio, lo defienden como algo propio y, por tanto, lo sienten como algo propio. Y eso es un valor especialmente relevante, hasta el punto de que cuando este humilde alcalde que les habla fue a Bruselas a recoger el premio al European Green Capital Award, alguien del tejido asociativo verde, que normalmente tiene un mensaje absolutamente crítico con todo lo que tiene que ver con el sistema, se puso una corbata y fue a recoger el premio con la corporación, porque es de todos y se ha hecho entre todos. Y la tercera clave, después de la unión política y la unión con los colectivos verdes, es naturalmente la pieza fundamental, la unión con los ciudadanos. Quizás porque desde hace muchísimo tiempo la ciudad ha sentido así, pero también el ayuntamiento ha hecho que los ciudadanos se sientan así. En Vitoria se quiere ser verde, se quiere ser sostenible, se quiere respetar el medio ambiente, se quiere tener una calidad del aire razonable, se quiere una ciudad eficiente energéticamente, se quiere una ciudad donde el reciclaje sea un principio básico, se quiere una ciudad con calidad del agua, se quiere una ciudad con un transporte público sostenible, se quiere una ciudad con cohesión social, se quiere, por tanto, ser una Green Capital. Y esto es posible precisamente porque se han trabajado desde hace mucho tiempo con los ciudadanos la confección primero de estos proyectos, por tanto se hace con ellos, y esto a veces es largo, a veces es tedioso, a veces es complejo, pero siempre da resultados. Y también el ayuntamiento lleva muchísimo tiempo educando, aunque la competencia de educación es de la comunidad autónoma, educando en programas educativos a los niños, a las niñas de la ciudad, enseñándoles in situ lo que es el respeto al medio ambiente y todos estos valores de la sostenibilidad durante el periodo escolar. Todo esto es sembrar para recoger. En Vitoria, cuando en una familia alguien tira el bote del yogur en el cesto equivocado, es el niño el que dice: mamá, papá, esto no es así, este bote va en la otra bolsa. Bueno, pues esa manera de operar
es un ejemplo de lo que sucede en el día a día. Y después, esa educación y esa manera de sentir se convierte en exigencia ciudadana, que a su vez sirve a los poderes públicos para trabajar más en esa línea. Vitoria es una ciudad verde porque ha habido unión política, porque ha habido unión con los sectores verdes y porque ha habido un trabajo concienzudo con los ciudadanos. Por eso hay datos que recorreré muy brevemente que ponen de manifiesto esto. Hay una especial vocación por el transporte público en nuestra ciudad, una especial vocación que ha permitido redefinir todas las líneas urbanas e introducir el tranvía en la ciudad, cuestión que hizo, por cierto, el alcalde Alonso en sus 8 años de mandato. Hasta el punto de que las últimas estadísticas ponen de manifiesto que en este momento solo el 28% del total de desplazamientos que se producen en nuestra ciudad se producen en vehículo privado. Es un dato especialmente llamativo. Es también llamativo que en la última década el número de personas que usamos la bicicleta para trabajar o para estudiar se haya multiplicado por 7 veces más. Un ratio como este no existe en la inmensa mayoría de ciudades de la Unión. Quizás porque unas ya tenían unos datos espectaculares, y otras porque no han conseguido avanzar suficientemente. Esto sin duda también genera problemas de convivencia. Estamos inmersos en un debate sobre la convivencia de la bicicleta dentro de la ciudad. Cuando hay 7 veces más bicicletas que hace una década, por lo menos hay 7 veces más problemas de convivencia entre peatones, vehículos y ciclistas. Estamos introduciendo el modelo de zonas 30 en el ensanche de la ciudad, el impulso de los carriles bici y una ordenanza de bicicletas también pionera, similar a las que están desarrollando otras ciudades de referencia en el ámbito europeo, incluso Ámsterdam o Copenhague. Bien, un dato importante de lo que describe una ciudad como la nuestra también son, y aquí además está FCC que sabrá de esto, y otras muchas empresas del sector, la tecnología en el ámbito de las políticas verdes. Y en el ámbito del reciclaje de residuos hay mucho que decir sobre la tecnología. Hay muchísima tecnología y muchísimos sistemas que se aplican en el ámbito del reciclaje, desde la recogida selectiva en origen, pasando por el tratamiento de residuos, el compactado, el secado, la selección y después compactación, etcétera, hasta poder llegar al vertedero cuando llegamos al vertedero. Recuerdo esta anécdota, me la habrán oído algunos de ustedes, pero refleja muy bien lo que significa para Vitoria este tema o cómo se percibe a Vitoria precisamente por el ámbito del reciclaje. Como alcalde de Vitoria, como capital verde europea del 2012, fui invitado a Sao Paulo para el debate, un summit de ciudades sostenibles. En aquel momento iniciábamos la apertura del panel y me tocaba a mí dar algunos datos. Di el siguiente dato, entre otros. Dije que en Vitoria, precisamente gracias a todos estos procesos tecnológicos, desde la recogida en origen, todos los tratamientos, hasta llegar al vertedero, solamente el 25% del volumen total de basura generada en la ciudad acababa en un vertedero. Y continué explicando pues las demás cuestiones de Vitoria, de las que yo me sentía especialmente orgulloso. El programa duraba mucho, duraba todo el día, pero al terminar la conferencia, 2 señores muy grandes, muy fuertes, se acercaron a mí y me dijeron: alcalde, nos gustaría que abandonase el panel ahora mismo. Y yo pensé, ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he hecho? Me dijeron, el alcalde de Sao Paulo le quiere ver ahora, si es tan amable y nos puede acompañar. Y yo pensé, ¿y qué querrá un alcalde de una ciudad de 20 millones de habitantes de un alcalde de una ciudad de 242.000? O pensé, ¿qué querrá un alcalde que solo se desplaza en helicóptero de un alcalde que solo se desplaza en bicicleta? Cuando llegué a su despacho, entendí perfectamente por qué. Él me dijo esto: alcalde, yo no creo especialmente en la ecología, pero de lo que tú has hablado no es de ecología solo, es de economía. Si nosotros, con vuestra tecnología, pudiésemos hacer lo mismo que habéis hecho en Vitoria, y solo el 25% de la basura acaba en el vertedero, significa que tendríamos que construir 4 veces menos vertederos
o los vertederos durarían 4 veces más. Y esto, y sacó una hoja Excel, significa tantos millones de reales, la moneda local, o de dólares o de euros al año. Lo entendieron perfectamente. Por supuesto, la delegación de Sao Paulo ya ha visitado Vitoria y conocen de toda esta tecnología. Pero quiero explicar con este ejemplo lo gráfico de que hoy economía y ecología son palabras que deben ir juntas. Bien, también me parece relevante explicar una de las cuestiones que hace de Vitoria una ciudad distinta. También distinta al resto de candidatas, cuando nosotros, con una campaña muy bien diseñada por una empresa que está aquí además, una campaña que llevaba el título, el eslogan de Vitoria-Gasteiz, Green Inside, Green Outside, verde por dentro y verde por fuera, nos presentamos a esa candidatura contra ciudades como Reykjavik, en Islandia, Malmö, en Suecia. Era muy difícil conseguir ese premio. Había una cuestión que nos hacía distintos. A la mayoría de ciudades les rodea un anillo, normalmente un anillo lleno de camiones, de coches, de humo, de ruido, un anillo gris. A nosotros también nos rodea un anillo, pero el nuestro no es gris, es un anillo verde. Es un anillo de parques periurbanos definidos en función de cuál iba a ser la ampliación urbanística de la ciudad, teniendo en cuenta, por tanto, ese concepto, y también teniendo en cuenta que es un espacio dedicado al ciudadano, dedicado al deporte, dedicado a la interpretación de la naturaleza, dedicado a la bici, dedicado, por tanto, a la ciudad. Ese anillo verde es una seña de identidad que llevamos con muchísimo orgullo en Vitoria y que enseñamos al resto de España y al resto de Europa, al resto del mundo, con muchísimas ganas, porque es además también uno de los proyectos que queremos culminar. El año Green Capital, el año 2012, sirvió para impulsar un proyecto que se llama 250.000 ciudadanos y árboles, se llama Las Raíces del Mañana. 250.000, tantos árboles como ciudadanos, porque cada ciudadano tiene la oportunidad de plantar un árbol y cerrar y completar ese anillo verde. Muchas veces, y para sorpresa de muchos, no se hace esto utilizando empresas o operarios, en algunas ocasiones sí, con algunas especies o ejemplares de gran porte. A veces es simplemente la colaboración ciudadana. Se monta un fin de semana de la familia o de un sector o de una empresa, de los empleados de una empresa, y son ellos los que van a hacer ese trabajo, porque con orgullo quieren formar parte de ese anillo verde que se está cerrando en nuestra ciudad. En este momento son 42 metros cuadrados por habitante de zonas verdes en Vitoria. Un dato que, si ustedes conocen de esto, comprenderán como especialmente relevante. Estamos trabajando también en infraestructuras sostenibles. En nuestra ciudad hubo un debate sobre, bueno, supongo que como en todas, pero bueno, también en la nuestra, sobre la construcción o no de un nuevo auditorio. El formato tradicional es nuevo auditorio, es nuevo proyecto, es cemento, cristal, construcción. Veo sonrisas en esta mesa, debe haberlas, porque se dedican ustedes a ello, pero después hay que pagarlo. Y ahora dejo de ver sonrisas porque ustedes también conocen los problemas de pago de la Administración. El proyecto estaba diseñado en 180 millones de euros, eso no se podía abordar si se querían sanear las cuentas de la ciudad, y impulsamos un proyecto alternativo. ¿Y si rehabilitamos sobre planta construida un edificio público preexistente? Bueno, con la 10ª parte del presupuesto, con el visto bueno del Ministerio, de la Consejería, de la Unión Europea, por supuesto de nuestra institución hermana, que es la Diputación, que también tiene representantes hoy aquí, y del Ayuntamiento hemos iniciado una rehabilitación eficiente de un edificio preexistente para ampliarlo y contribuir a la eficiencia energética de una manera notable, con ahorros que me dicen los técnicos. Yo todavía en esto, a pesar de ser el alcalde de la Green Capital y ver la herencia de todo esto, una eficiencia energética que supondrá un ahorro de más del 70% de la factura de energía en ese equipamiento, entre otras cosas. Bien, y también, evidentemente, lo decía antes, Vitoria es una ciudad verde porque entre las variables que se estudia en la Comisión Europea, en ese jurado que decide quién es o no la ciudad verde de cada año, se estudia la cohesión social. Vitoria es una ciudad cohesionada socialmente, entre otras cosas porque se hace un especial hincapié en cubrir necesidades sociales que en otras ciudades no se pueden cubrir. Cuando Alfonso Alonso era alcalde de Vitoria, uno de sus máximos aciertos, entre otros, fue crear una política de vivienda para permitir el acceso
a viviendas con algún tipo de protección oficial para muchos miles de jóvenes que no tenían alternativa, construyendo en 2 zonas de expansión en la ciudad donde más del 75% de las viviendas tienen ese carácter de protección oficial. No hay parangón en este ámbito en el conjunto de España. Y en el ámbito de la implicación también es fundamental reseñar la implicación del tejido empresarial y ciudadano durante este año. Cuando se confeccionó el programa del año Green Capital, se hizo como siempre, se preguntó a todo el mundo para que todo el mundo aportara. En el programa hay más de 200 iniciativas que no son de los técnicos municipales, ni de los expertos del medio ambiente, ni siquiera del alcalde. Son de ciudadanos anónimos que contribuyeron con su aportación a contribuir en ese programa de mejora de procesos. Y también pusimos en marcha, y voy terminando para poder dar paso a las preguntas si las hubiera, más de 700 empresas han firmado un documento que se llama el Pacto Verde de la Ciudad, que significa, solo ponemos una condición. En ese Pacto Verde el Ayuntamiento solo propone una cosa, que se mejore en la senda de la introducción de medidas que hagan más sostenibles los procesos productivos de las empresas, de los comercios, de las entidades. Algo muy sencillo, desde cambiar las luminarias de un escaparate por luminarias de consumo energético eficiente hasta introducir procesos en el ámbito de la contaminación, de la reducción de la contaminación o de reciclaje en grandes empresas. 700 empresas han firmado ya ese Pacto Verde con el Ayuntamiento, lo cual es para mí una satisfacción importante. Bien, concluyo, porque el premio Green Capital y la sostenibilidad del año 2012 no era una meta, era una etapa en una carrera que es una carrera a largo plazo. Y con las referencias que he tratado de explicar, he querido transmitir especialmente una reflexión, quizás la más importante para mí, porque yo me creo esto. La sostenibilidad no es solo un concepto medioambiental, es también y sobre todo un concepto económico y un concepto social. Y hoy, precisamente, si esto es así, está basado en la credibilidad de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho y de lo que se ha propuesto. El Ayuntamiento de Vitoria, en esto de ganarse la credibilidad, está también inmerso en otros procesos y simplemente haré referencia a uno de ellos. Hoy, para ganarse la confianza de la gente, no solamente vale con acertar y estar cerca, también hay que ser transparente. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Vitoria ha iniciado toda una batería de medidas, más allá de la propia ley que está en trámite, para convertirse en uno de los ayuntamientos más transparentes, desde el primero al último de las medidas que toma el Ayuntamiento. Que todo el mundo sepa lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo financiamos y que eso sea absolutamente accesible. No es una cuestión menor, especialmente en estos tiempos, sino que es una cuestión de vital relevancia. Ser transparentes es también añadir un color. Vitoria tiene el color verde. Bien, añadimos también el color blanco, el color de la transparencia, porque eso ayuda a ganarse la credibilidad de nuestros ciudadanos. Y con su credibilidad y con su apoyo se hace de una ciudad como Vitoria la ciudad más verde de Europa, la primera ciudad más verde de España. Y eso es un mérito que nosotros no solamente exhibimos con orgullo, sino que también deseamos compartir con ansiedad, con todos ustedes, con todos los que tengan interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Doy las gracias igualmente a don Alfonso Alonso y a don Juan Béjar por sus intervenciones al comienzo. Antes de pasar a las preguntas, pues quiero darle la enhorabuena, ¿no?, al alcalde de Vitoria-Gasteiz por el nombramiento de la ciudad, por su brillante exposición. Da gusto vivir en esa ciudad, sin duda alguna, ¿no? También por el fuerte impacto internacional de este nombramiento, de esta declaración. Igualmente felicitarle, ¿no?, por haber sabido aprovechar esta oportunidad en todo lo que supone y sigue suponiendo de atracción de inversiones, impacto turístico y en el fomento del empleo verde. Hay una serie de preguntas
Para ustedes seremos breves porque una de nuestras virtudes intentamos es ser puntuales y terminar siempre a las 10, como muy tarde. Hay cuestiones que hacen referencia al contenido de la conferencia y, como se podrá suponer, hay cuestiones de otro calado, de otro contenido, tipo económico, etcétera, y político también. Con el tema de la conferencia hay varias preguntas. La primera es, bueno, Vitoria representa una de las más conocidas Smart Cities de Europa, pero ¿cómo se está trasladando esta situación de ciudad verde en clave económica y de empleo en su ciudad? Exactamente, porque puede ser muy bonito, efectivamente, esto, pero ¿cómo se concreta luego en impacto económico y en impacto laboral? Bueno, creo que la mejor manera de ser una ciudad inteligente o una Smart City es ser una ciudad sostenible. Es lo más inteligente que puede hacer una ciudad. Si a eso sumamos la capacidad que un premio como el European Green Capital Award te da en un momento determinado, pues eso también implica el posicionamiento de la ciudad en el ámbito internacional y europeo, en el conjunto de España y también en el País Vasco, para poder hacer que proyectos de carácter medioambiental, con tecnología medioambiental, el empleo verde, puedan surgir ejemplos que pongan de manifiesto esa realidad, ¿no? Pondré un ejemplo muy claro. La cumbre europea con China, que se produjo en Bruselas, el inicio del arranque de esa cumbre Euro-China en el ámbito europeo, consistía, entre otras cosas, en que esas ciudades que conoce también Alfonso, de más de 20 millones de habitantes, están deseando buscar referencias en el ámbito del transporte, del cuidado del agua y del consumo del suelo, principalmente. Y en esa cumbre se firmó, entre otras cosas, una alianza para el impulso de la visita de 20 ciudades de China, con Shanghái a la cabeza, a diferentes ciudades para aprender sobre diferentes cuestiones. Cuando preguntaron, ¿y en el medio ambiente a quién?, la Comisión Europea dijo, en el medio ambiente, por supuesto, Vitoria. Y esas 20 ciudades chinas y sus delegados han estado ya en Vitoria. El hecho de conocer las experiencias que tiene Vitoria, también en el ámbito tecnológico, en este sector, estoy convencido de que reportará más a medio plazo que a largo plazo importantes réditos en materia de generación de riqueza y de empleo, porque los chinos ya sabemos lo que hacen y lo hacen bien, toman la referencia de lo que funciona para aplicarlo en sus lugares y, naturalmente, la tecnología la producen las empresas que son pioneras y que tienen una implantación importante. Bueno, es un ejemplo, pero ha habido otros ejemplos en el ámbito latinoamericano y europeo. Vitoria, gracias a este premio, está mucho más presente en ese tipo de foros y eso, por supuesto, tiene una incidencia después en el empleo verde y en el impulso de empresas con ese cometido, con ese carácter dentro de la ciudad, o bien de empresas que han operado o que operan en la ciudad con el exterior. Muy bien. Hay un diputado de su partido, me entiendo que es de su partido, se llama Conrado Escobar, que es diputado por La Rioja, que lo primero es que le felicita, me imagino que será. Dice, es una gran ciudad y casi tan bonita como Logroño. Bueno, y entonces el comentario que hace es que el urbanismo tradicional se ha desplomado y en este momento las ciudades deben crecer hacia adentro y deben pensar en verde. ¿Qué opina de las nuevas leyes de rehabilitación y regeneración urbana? ¿Son oportunidades para el nuevo urbanismo? Bueno, sobre todo son una necesidad evidente porque ni hay presupuesto, ni hay demanda, ni hay posibilidades de seguir construyendo nuevo. Construir edificios de planta nueva, pues hombre, no digo que no sean necesarios, pero desde luego creo que se pone de manifiesto que la rehabilitación y la regeneración del tejido que ya existe es mucho más importante. Primero por la labor social que eso genera, porque es mucho más fácil y más rápido llegar al sector, impulsa de una forma mucho más efectiva el conjunto del sector de la construcción, entre otros, y porque además las ciudades no tienen como misión y como objetivo crecer de una forma permanente, sino que a veces esa mirada interior a la que hacía referencia mi amigo el diputado de Logroño, coincido con él hasta que Logroño es casi tan bonita como Vitoria, pues es una necesidad de la agenda del día de hoy. Hay que rehabilitar mucho más que construir nuevo y hay que regenerar el tejido que existe antes de pensar en crear uno propio.
Y eso es algo que han entendido no solamente las administraciones públicas, sino también ha entendido el sector. No hay más que ver cómo se posicionan hoy en día las empresas en este ámbito y uno se da cuenta de que esa es la línea de futuro que viene, por lo menos para las próximas décadas. Sí, le hacen una pregunta sobre un tema que al parecer usted se ha posicionado, que es el tema del fracking o fracturación hidráulica, ¿por qué se opone? Es la pregunta que le hacen, si lo apoya incluso el ministro de Energía, ¿no? ¿No piensa, como dice el ministro, que España puede perder una excelente oportunidad energética, como ocurre en Estados Unidos, si deja de generar el famoso gas pizarra o shale gas? ¿Usted qué opina de esto? Mire, la cuestión es, yo creo que es bien diferente. La fracturación hidráulica o fracking, como todos ustedes conocen, consiste en, a diferencia de la extracción tradicional, que es un pozo que consigue la obtención de muchísimos recursos naturales, de gas o de petróleo en el subsuelo, la fracturación hidráulica requiere de una inmensidad de pozos para fracturar en fracciones muy pequeñas el subsuelo y extraer ese gas, en este caso, al exterior. Esto es una técnica nueva y es una técnica de riesgos también desconocidos, entre otras cosas porque esos pozos introducen para la fracturación del subsuelo elementos químicos en su interior. Por tanto, el debate no está en fracking sí o fracking no, que también es una cuestión de la que tengo opinión, pero no la voy a hacer pública aquí, sino la cuestión está en si hacerlo o no en una ciudad, como es el caso de Vitoria, donde en ese subsuelo radica un acuífero del que se nutre toda la ciudad y del que cuando aflora, nada más y nada menos, hay un humedal Ramsar que está catalogado por la Unión Europea. Es decir, ese agua en el que anidan miles de aves en su tránsito desde el norte de Europa hasta África pasa por Vitoria, entre otras cosas. El agua que beben los vitorianos tiene que ver con ese agua del subsuelo. Me parece que es bastante diferente tener una posición en relación al fracking en el desierto de Almería que tenerla en una ciudad como Vitoria, que además de ser un núcleo urbano, tiene en su subsuelo un acuífero de la máxima calidad y de la máxima protección. Naturalmente, por esa razón, me opongo al fracking en mi municipio. Muy bien. Hay una persona, Idoia García, que quiere darle la enhorabuena por su acuerdo con el Lehendakari Urkullu para firmar el canon de capitalidad que paga el Gobierno vasco al municipio de Vitoria. Creo que es una cantidad de 5 millones anuales durante 4 años, ¿no? Si no me equivoco. Dice, el acuerdo demuestra que dos administraciones serias pueden hacer muchas cosas de forma conjunta si trabajan por el bien común. Le hace una pregunta. ¿Está usted más satisfecho del Gobierno vasco actual, que es del PNV, o del anterior? Mire, sinceramente, en esto voy a ser directo. Yo estoy muy contento con el Partido Popular del País Vasco, que es quien ha conseguido esto. El Partido Popular del País Vasco defiende Álava y defiende Vitoria, defiende el conjunto del País Vasco, pero ha demostrado con creces que si se pega por Vitoria y por Álava es de una forma clara y además con criterios evidentes. Está aquí nuestro secretario general Iñaki Oyarzabal, hemos tenido a Antonio Basagoiti y ahora Arantxa Quiroga, que lo hacen con la misma intensidad, por poner un ejemplo de los últimos presidentes, pero evidentemente la exigencia de ese canon de capitalidad se produce por dos cosas. Uno, porque el Partido Popular del País Vasco ha decidido, y la aritmética también se lo ha permitido, tener una posición relevante en las decisiones de la política vasca, hasta el punto de condicionar la aprobación de los presupuestos. Y en segundo lugar, porque el Partido Popular del País Vasco, cuando tiene la oportunidad de pedir algo, mira a Vitoria y mira a Álava. Por tanto, no se trata de quién es mejor gobierno vasco, sino se trata de que quien decide y quien negocia eso ha sido el Partido Popular del País Vasco, del que yo formo parte, pero del que estoy absolutamente agradecido. Creo que es un mérito de ellos y pone de manifiesto eso, que mientras en otras ocasiones hay quien decide otras cosas en otros sitios, por otras razones, el Partido Popular del País Vasco también se acuerda de Vitoria, se acuerda de Álava, se acuerda de su capital y, por tanto, exige lo que es razonable, entre otras cosas, que la capital tenga, como tiene Barcelona, como tiene Santiago o como tienen otras capitales, ese reconocimiento y también un canon de capitalidad. 5 millones de euros en un presupuesto de 9.000, pues a muchos les parecerá irrisorio. Para mí 5 millones por 4 años, 20 millones, más los 5 del anterior Lehendakari, 25. Aquí hay muchas empresas que saben lo que cuesta un vertedero, una planta de regeneración, una planta de compactación, eso lo saben muy bien. Bueno, pues eso es pensar también en verde. Y como decía antes, ecología y economía hoy son lo mismo.
Muy bien. Volviendo al tema de su exposición, hay otra pregunta que a veces surge la duda sobre qué es más importante en el tema medioambiental, si desarrollar una potente política de infraestructuras como han desarrollado en su capital o también, como también han hecho en su ciudad, en Vitoria, sensibilizar a los ciudadanos en educación medioambiental, que usted lo ha comentado en su conferencia, ¿no? ¿Cuál es su experiencia para lograr el pleno compromiso de sus paisanos en desarrollar un municipio verde? ¿Cómo les ha convencido para que reciclen, ¿no? Ya sabe que la tasa de reciclaje en España es de las más bajas. Hemos crecido mucho en los últimos años, creo que hemos pasado de un 20 a un 30, pero estamos muy lejos aún de ese 60 o 50% que tienen en Centro Europa, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Qué es más práctico? Imagino que las dos cosas, pero ¿qué es lo que realmente aporta más valor? ¿Las infraestructuras, la sensibilización de los ciudadanos? Yo creo que es una combinación de ambas, en sus justos términos y también en función de las posibilidades presupuestarias. Hay momentos donde se puede y toca invertir más en infraestructuras para conseguir ese efecto, y cuando hay menos recursos lo que toca es más dedicar el esfuerzo a la concienciación ciudadana para que esas infraestructuras se utilicen y para que después sean solicitadas, exigidas de una forma razonable por los ciudadanos. No se puede ser una ciudad verde por tener las mejores infraestructuras verdes, no, ni se puede ser una ciudad verde solo porque los ciudadanos tengan esa conciencia verde. Hace falta un equilibrio entre ambas cosas. Hace falta educar, concienciar y después poder utilizar esos medios que la tecnología produce para hacer de una ciudad verde. A veces es muy costoso en lo económico o en lo temporal, y a veces es muchísimo más sencillo. Como decía, el impulso de la bicicleta en la ciudad, es verdad que Vitoria es una ciudad apasionante para recorrer en bicicleta, pero hay que impulsar esas medidas, como digo, en ocasiones incluso generando un debate sobre la dimensión del número de bicicletas en la ciudad, pero bendito debate. Ojalá todos los debates en Euskadi sean el número de bicicletas que hay en las calles de una ciudad, o por lo menos bendito sea ese si el debate es este que digo en nuestra ciudad, porque se puede solucionar. Es un modelo de convivencia en la movilidad y, por tanto, las dos cosas, las infraestructuras y la concienciación, buscado ese equilibrio que se va ajustando en el tiempo. Cambiando de tema, le hacen varias preguntas sobre el tema de Bildu, de ETA y su gestión municipal, ¿no? Le junto dos preguntas en una. ¿Usted se atreve a hablar de una Euskadi en un escenario posterior a ETA? ¿Cree que es un poco precipitado o no asumir la desaparición de la banda? Y una persona le pregunta que usted ha citado la paralización del auditorio de los 180 millones de euros, y esto lo hizo con un pacto con Bildu. Quizás hablar de ese nuevo escenario. ¿Usted cree que entienden esta forma de hacer política aquí en Madrid? Bueno, yo no tengo ningún pacto con esa coalición. El Pleno del Ayuntamiento tiene 3 botones: el sí, el no y la abstención. De manera que si yo llevo al Pleno del Ayuntamiento la congelación de los impuestos y algún grupo, sea cual sea, le pulsa el mismo botón que nosotros, pues me encanta, porque se congelan los impuestos. Esto es lo que sucedió en relación a este asunto y, por tanto, estoy convencido de que es una buena decisión para la ciudad el no haber invertido una cantidad que no se podía pagar, y además haber salvado un parque, el Parque de Arriaga, donde se iba a ubicar una estación de autobuses que se cambió de ubicación. Esa infraestructura está ya en marcha, se está construyendo y, bueno, es un asunto zanjado en la ciudad. En relación a la pregunta importante, bueno, las dos son, pero la parte que considero más relevante del futuro del País Vasco, yo creo que llegará mucho antes ese final definitivo de ETA, el desarme, la entrega y el perdón, la exigencia de perdón, y después quizás el perdón, si somos fuertes y contundentes, todos los que hemos estado durante muchos años batiéndonos el cobre. Me pongo yo el último en la lista, pero en todo caso batiéndose el cobre por la exigencia de esa visión de un País Vasco libre, de un País Vasco donde se respetan las señas de identidad y el juego democrático, y donde desde luego se respeta la vida y la integridad física de los bienes y de las personas. De manera que, en la medida en la que todo eso se siga haciendo así, se sea contundente, riguroso, con ese mundo llegará antes. Porque no le quepa ninguna duda de que si estamos como estamos es porque se ha hecho esto y se ha sido contundente. Y algunos podrán pensar que ese entramado ha decidido tomar posiciones por alguna razón,
Quizás lo haya, no lo puedo aseverar, pero desde luego lo que han sentido es la presión de todo un Estado de Derecho, de los partidos políticos democráticos unidos y de unos gobiernos que han trabajado porque querían ver el final de todo esto. De manera que en la medida en la que ese acelerador se pise y se sea contundente, no solo en el Gobierno de España, que se está haciendo, también en el Gobierno vasco, pues estaremos viendo eso antes que después. Y como decía al principio de la intervención, ojalá los miles y miles de vascos, sin sigla política, sin edades, sin sentimientos, que se aunaron en el espíritu de Hermo hace 16 años, recuerden esto para construir ese futuro definitivo, en paz, pero también en libertad, en justicia y en recuerdo con las víctimas que necesita el País Vasco, que necesita el resto de España, que necesitamos todos para pasar una página de la historia que estoy convencido nunca debió escribirse. Muy bien. Cambian las preguntas, ahora una en clave de política económica nacional, ¿no? Tras 4 meses consecutivos de descenso de paro, hay hoy 300.000 parados menos que en el mes de febrero. ¿Usted cree que podemos tener esperanza de salir de este agujero del desempleo? ¿Usted que piensa que es importante el trato con el ciudadano a pie? ¿Qué le dice la voz de la calle sobre la crisis? ¿Nota un cambio? ¿Usted cree que hay un motivo para la esperanza, como dice el presidente Rajoy? Yo creo que las medidas que está tomando el Gobierno de España son las adecuadas. Sin ellas no estaríamos en este horizonte, eso es una evidencia. Es difícil a veces tomarlas y a veces es difícil explicarlas, pero lo más difícil es no tomarlas. Creo que eso está siendo reconocido no solamente dentro de España, sino fuera. Yo recuerdo solo hace unos meses la pregunta de los medios de comunicación, la pregunta de la calle, de las tertulias era ¿cuándo van a intervenir a España? ¿Hoy o mañana? Esa pregunta ya no se hace, más bien se hace la contraria. Todo el mundo sabe que lo que ha sucedido con Portugal, con Grecia, con Chipre o con Irlanda no va a suceder en España. Y eso es, entre otras cosas, gracias a las medidas que el Gobierno ha tomado y que ha sabido explicar también fuera de Europa. La generación de empleo es el objetivo de esas medidas y es el objetivo de todas las administraciones. Mire, yo muchas veces digo, lo he visto algunas veces reflejado en los medios, que quizás antes un alcalde, cuando salía a la calle, le paraban y le decían, alcalde, que la baldosa de mi calle está suelta o que la luminaria no funciona. Hoy te paran en la calle, te miran a los ojos y te dicen, alcalde, que mi hijo no tiene trabajo, ¿qué hacemos? Y te incluyen en la respuesta. Y eso es especialmente, bueno, es emotivo porque sientes el valor de lo que es la política local, pero es también tremendamente duro y te vas a casa con eso. Los ayuntamientos no tienen la competencia en materia de empleo, pero tienen, desde luego, la capacidad de hacer medidas en materia de empleo. Nosotros, con la sencillez que puede tener un presupuesto municipal, hemos puesto en marcha un plan de empleo, se llama el Plan de Empleo Vitoria, precisamente para contribuir a la generación de empleo. El hecho de que Vitoria sea de las pocas ciudades que se siguen transformando a pesar de la crisis, y vuelvo a lo que decía antes, son decenas de millones de euros, en concreto con lo que se ha obtenido ahora casi son 60 millones de euros de recursos de otras administraciones solo para inversiones en nuestra ciudad, en un presupuesto de 400 millones de euros al año, significa que en Vitoria se siguen haciendo inversiones importantes, inversiones estratégicas, que además de transformar la ciudad en un momento difícil, gracias a los acuerdos políticos y financieros obtenidos para ello, las obras dan empleo. Y, por tanto, es también una pequeña contribución a todo ello, ¿no? Son cientos de personas las que tienen un empleo en Vitoria gracias a esas negociaciones presupuestarias para traer dinero a la ciudad con el premio Green Capital o con otras administraciones y poder contribuir a ese objetivo. Todas las administraciones, todos los responsables públicos tenemos que levantarnos y pensar cada día qué puedo hacer yo para generar un puesto de trabajo o para generar que un puesto de trabajo no se destruya. Eso es algo que debemos hacer y, desde luego, en esto no entienden las diferencias la administración local, de la foral, de la autonómica, de la nacional o de la europea. Todos a una. El carro es el mismo, se llama empleo y crecimiento económico. Para eso hay que decidir bien, para eso hay que decidir rápido. Creo que se está haciendo esto. Se podrá criticar más o menos, yo lo entiendo, porque también lo oigo en la calle, pero son medidas que dan su fruto a medio plazo. Si yo no estuviese convencido de ello, tengan por seguro de que no lo diría. Bien, para terminar, las preguntas de la prensa sobre el tema del día, ¿no? Ahora es cuando me quedo sin voz.
Bueno, yo se las formulo y usted contesta lo que quiera. Van todas por el mismo orden, ¿no? Por el mismo contenido. Euskal Irratia Telebista, Telecinco, Es Radio. Las preguntas son muy similares, ¿no? Básicamente se comparte la postura del Partido Popular de vetar cualquier comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que se explique sobre Luis Bárcenas. Cree que toca depurar responsabilidades. Se abochorna, como decía también, creo que era la presidenta del Partido Popular Vasco. Cree que el PSOE terminará presentando una moción de censura. Bueno, en definitiva, una valoración sobre el caso Bárcenas y sobre la respuesta que está dando el Gobierno del PP a nivel nacional. Bueno, hacía una referencia a nuestro portavoz en el Congreso. Yo creo que no se puede, no quiero reiterarme, creo que he defendido la actitud que tiene Alfonso Alonso en el Congreso. Es un portavoz que está haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, más allá incluso de lo que es un portavoz habitual, y creo que con resultados prácticamente notables. Por tanto, creo que no puedo repasar ni subrayar cuestiones al respecto. Sí me parece una cuestión importante que, más allá de este o cualquier otro caso en la política o en los partidos españoles, en general yo tengo una opinión que es a lo mejor una opinión oída muchas veces en la calle, y la voy a decir aquí porque me parece relevante. Si uno, sea ese uno quien sea, hace algo mal y se descubre que ha hecho algo mal y se ha llevado algo que no era suyo, está muy bien que se diga, que se haga, y que se diga y que se haga rápido, y que se pague una pena, si es de cárcel y corresponde, pues también. Pero yo añadiría algo, y que devuelva el dinero. Y que devuelva el dinero, porque no sería, lo hemos visto muchas veces, algunos que cometen un delito, que recurren a fórmulas que desde luego se alejan bien mucho de lo que dice la ley, se apropian de un dinero que no es suyo, pagan por ello una condena de cárcel, pero claro, pagar una condena de cárcel sabiendo que al salir de la cárcel tienes todo aquello que te llevaste, pues es distinto que pasar la pena de cárcel habiendo devuelto hasta el último céntimo lo que no era tuyo. Yo soy de los que piensan lo segundo. Pagar las penas sí, pero también devolver lo que no era tuyo. Y eso se puede aplicar a cualquiera que haya cometido un delito. No me estoy refiriendo a nadie en concreto, sino a todos. Pues muchísimas gracias, don Javier, señor alcalde. Enhorabuena por su exposición. Siempre damos las gracias a las personas que participan en este foro. Si además han tenido que desplazarse, pues muchísimo más. Quiero decir que ha sido un placer escucharle. Queda claro que Vitoria es su pasión, la Vitoria verde. Por esa razón quiero darle las gracias y desearle toda suerte de éxitos en el futuro, y esperamos poder contar con usted otra vez más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.